Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, qué excelente tiempo tenemos juntos. Bienvenidos a esta celebración, bienvenidos a este tiempo como iglesia, como familia, vida eterna. Estamos muy contentos de tenerlos en este lugar, de poder compartir con ustedes a través de estos medios, ahí en casa. Y bueno, vamos a disfrutar de la palabra de Dios, vamos a disfrutar de un tiempo juntos. No nos desconectamos, sino que antes nos unimos. Y quiero invitarlos a que puedan participar dentro de varias cosas que hacemos. Los días lunes tenemos una célula de cuidado que puede ser virtual o presencial, así que trate de unirse, escríbanos para ver cómo se puede unir a uno de estos grupos. Y el día miércoles tenemos un estudio que si usted me dice yo quiero estar, aunque sea de manera virtual, vamos a ver cómo podemos adaptarnos y al menos escucha la enseñanza que estamos dando y los puntos de vista que compartimos ese día. Miércoles a las 7:30 de la noche, lunes 8 de la noche. Y ahora que ya di un poquito de propaganda, porque más que propaganda es una invitación a que se una con otros y comparta con otros. Estas pantallas son muy útiles, pero tiene que haber interacción para que sean más efectivas. ¿Por qué no oramos juntos? Y ahí me acompaña en casa, oramos para que Dios nos hable a través de su palabra en este tiempo y que podamos entenderla y que podamos aplicarla a nuestra vida. Acompáñeme ahí desde su casa. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo de celebración que nos das como familia, vida eterna. Te queremos pedir que seas tú direccionándonos, acompañándonos, empoderándonos y haciéndonos cada vez más y más parecidos a ti a través de tu palabra que activa todo lo que podemos llegar a hacer en nosotros y que nosotros tengamos la voluntad y la fuerza para cumplir esa palabra que tú nos das. Te lo queremos pedir en tu nombre para que tú seas hablándonos el día de hoy y poder definir lo que somos, poder definirnos al lado tuyo, poder definirnos como hijos, como parte de tu familia, porque eso es lo que somos. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos y darnos la fuerza para poderlo aplicar lo más pronto posible. En tu nombre oramos y decimos amén. Amén, qué bueno. Bueno, esta semana vamos a hablar de una historia. Voy a tomar una historia que está en el Antiguo Testamento, una historia que es acerca de un niño muy especial. Pero vamos a recordar un poquito. La semana pasada estuvimos hablando de la verdad, de esa verdad que nos hace libres. También hablamos del Espíritu Santo que nos hace libres y que esa libertad la teníamos que usar para bien. Y que también pasaba si permanecíamos en su palabra. Por ahí en Juan 8:31 al 32 leíamos la semana pasada que decía: por lo tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conoceremos esa verdad que nos hace libres. Y pensaba en eso, pensaba en que a veces no conocemos la verdad a totalidad y por eso no podemos ser libres, no podemos cumplir el propósito de Dios, y que hay veces que necesitamos que se ajuste nuestra perspectiva para poder realmente ver las cosas como son y asimismo tomar decisiones conforme a eso. Por ahí me acordaba de una historia que me pasó en un tiempo que estuve compartiendo con muchas personas que eran de religión musulmana. Estuvimos en un campo para refugiados. Eso fue por ahí alrededor en el 2015, donde Siria tenía una crisis tan seria, todavía la tiene, pero en ese momento era como tan tensionante que miles y miles de personas salieron de ese país. Yo, colombiano, allá esperándolos, primero empecé a pensar cómo serán estas personas. Y de pronto uno tiene una visión errónea de cómo pueden llegar a ser. Tal vez pueden ser violentos, pueden ser, no sé, poco amigables. Se van a parecer a mí por la barba, pero de pronto como actúan y eso, no van a ser personas agradables, van a ser personas difíciles de tratar, difíciles de servir, difíciles de orientar.
Y cuando llegan personas que lo han perdido todo, que tienen que dejar tirada su casa, su vida, algunos hasta su propia familia para ir a buscar suerte y después traerlos a los demás, falta de comida, sin poderse comunicar y en fin, y toda esta tensión, nos dimos cuenta que estas personas, que tal vez yo tenía una percepción errónea de ellos, eran completamente diferentes. Eran personas alegres en medio de la dificultad, personas muy respetuosas, personas amigables, muy alegres y muy comprensivas en medio de todo lo que pasaba. Mi perspectiva cambió porque conocí la verdad y reorganicé, definí o redefiní lo que pensaba acerca de ellos. Eran personas totalmente diferentes a lo que me imaginaba. De pronto por ahí escuché una historia creo que fue un pastor el que le estaba contando, que iba manejando, otro pastor, que de la historia que le pasó a un amigo de un amigo, algo así, y que iba manejando por la noche y iba llegando de una predicación que había dado y en la noche se atravesó alguien en cicla y ¡pum!, lo atropelló. Y cuando lo atropelló, él estaba muy preocupado, se asustó, pensó que iba a pasar lo peor, que lo iban a demandar, tal vez podía haber entrado en la cárcel, que obviamente iba a responder por la persona. Frenó, miró cómo estaban las cosas, ve en un costado el cuerpo de la persona tratando de levantarse y por el otro lado ve una pierna caída. Y cuando ve la pierna caída y eso dice, ay, le corté una pierna con el estrellón. El estrellón no había sido pues tan duro, pero al ver la otra pierna por allá separada dijo, no, esto es lo peor que me ha pasado. Y entonces le dice al Señor, Señor, no se trate de levantar, por favor. Déjeme, yo llamo a emergencias, podemos hablar, tiene que ir a un hospital, quédese ahí tranquilo. Y el otro señor que se estaba incorporando le dijo, no, tranquilo, que yo estoy bien, tranquilo. Me dañó solamente la bicicleta, pero yo estoy bien. Más bien páseme mi pierna, que es una prótesis, y yo me la acomodo. Era una historia que a mí me causó mucha gracia, que de pronto al que la vivió no le causó mucha gracia, pero en el momento que estaba viviendo eso, se imaginó que le había cortado la pierna a la persona, que la había perdido, y cuando se dio cuenta que era una prótesis, obviamente sí la había perdido antes, cambió su perspectiva de lo que había pasado. Cambiar nuestra perspectiva es importante, es muy importante. Y la historia que vamos a tratar, que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, bueno, que empieza desde el 33, habla acerca de alguien que cambió su perspectiva desde muy pequeño, que cambió su forma de ver las cosas y que empezó a ponerse los lentes como Dios se los pondría, a ver las cosas gracias a la dirección de Dios. Y esto le posibilitó cambiar su vida por siempre. Cambiar nuestra percepción. Vamos a cambiarla y vamos a definir nuestra vida. Esa es la historia. Entonces, vamos a tomar como referencia, como les decía, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Pero déjenme contarles un poco lo que pasó en el capítulo 33. Cuenta la historia del rey más malo que tuvo el reino de Judá, el reino del sur. Recuerden que Israel tuvo una división de reinos y uno quedó siendo el reinado de Israel o reino del norte y el otro Judá, reino de Judá o reino del sur. Y aquí en el reino del sur todavía no habían sido invadidos. Nos cuenta la historia del rey más malo que tuvo todo Israel, que tuvo todo Judá, el rey malo. Y cuenta la historia en el capítulo 33 de Manasés. Manasés, un hombre que hizo todo lo malo delante de Dios, todo, absolutamente todo. Hasta puso dioses adentro del templo de Dios, otros dioses los metió ahí adentro. Inclusive alcanzó a ofrecer a alguno de sus hijos en holocausto, en ofrenda, en sacrificio a estos dioses. E hizo cuanta cosa mala usted se imagine, la hizo. Y ese fue el rey Manasés. Manasés, cuando ya era un anciano, después de haber vivido mucho, tiene un momento en el que logra tener la lucidez,
en el que puede cambiar su perspectiva, en el que se da cuenta del error en el que está y pide perdón a Dios, terminando sus años. Y Dios lo perdona. Cuando Dios lo perdona, él ya tenía un hijo que se llamaba Amón. Y Amón tomó el reinado de Manasés y empezó a reinar e hizo todas las cosas que había hecho su padre antes. Hizo lo malo, siempre, con la gran diferencia. Bueno, tal vez no llegó al extremo de Manasés. Manasés inclusive mató a uno de los profetas, lo cortó por la mitad en uno de los árboles que había. Lo mandó a cerrar, a cortarlo. Amón tal vez no llegó a tantos niveles, pero sí hizo lo malo, tuvo dioses y muchas cosas más. Pero este Amón, a diferencia de Manasés, nunca se arrepintió. Siguió exactamente así, no duró mucho su reinado y muere en consecuencia de sus malas acciones. Y tiene que tomar el reinado su hijo, y su hijo es Josías. Josías, y es la persona de la que vamos a hablar ahora, que cuenta la historia a partir del capítulo 34. Y Josías toma el reinado, y es lo que empezaremos a leer ahora. Así que acompáñeme a leerlo para poder decir lo primero que vamos a hablar, que sería: mi pasado no me define. Mi pasado no me define. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 4, dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo correcto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los árboles rituales de acera, de las imágenes talladas, de las imágenes fundidas. Delante de él derribaron los altares a los Baales, destrozó los altares de incienso que estaban puestos encima, quebró los árboles rituales de acera, redujo a polvo las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificio. Miren lo que empezó a hacer Josías. Josías recibe el reinado porque su padre muere, podríamos decir joven, prematuramente, por sus malas decisiones. Nunca se arrepiente su padre. Y aquí Josías toma el reinado a los 8 años. 8 años, un niño muy pequeño. Y empieza a asimilar todo lo que está pasando. Y dice que cuando llevaba 8 años de reinado, o sea, cuando ya tenía 16 años, empieza a tomar decisiones muy certeras. Y dice que su primera decisión, aún siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Al Dios de su padre David. En el versículo 2 nos diría que anduvo en los caminos de su padre David. Y acá quiero que aclaremos algo muy importante. Les decía que nuestro pasado no define lo que somos, no nos define. ¿Cuál era el pasado de Josías? Y no personal solamente, sino que su abuelo fue el rey más malo de todos. Se arrepintió. Punto a favor del abuelo. El padre fue malo. Nunca se arrepintió ni se quiso acercar a Dios. Y lo que había alcanzado a quitar Manasés cuando se arrepintió, que quitó dioses, su papá, el papá de Josías, los volvió a poner en todo lugar. Y entonces aquí vemos a un Josías que dice: un momento, esos fueron mis antepasados, mi abuelo, mi padre, pero yo no me voy a definir por mi pasado, por ese pasado malo. Buscó entre sus antepasados y bueno, David estaba bien y era muy atrás David, pero alcanzó a tomar un buen ejemplo de allá, de historias, no de lo que alcanzó a vivir él como niño. A sus 8 años había vivido con su padre, que hizo todo lo malo y nunca se arrepintió. Tal vez compartió una
que otra cosa con su abuelo cuando ya tenía bastante edad. Pero entonces aquí dice que Josías no lo definió su pasado con sus padres, sino que se enfocó en lo que Dios quería. Y lo primero que hizo es que, aún siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. Dijo: aquí no voy a encontrar algo que me defina. En mi padre, lamentablemente, en mi abuelo, con toda esa historia que tiene, ese historial, bueno, Dios se arrepintió, he aprendido algo, pero voy a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y empezó a quitar dioses de todo lado: Acera, Baal, que son dioses muy nombrados en esta época porque eran dioses de los pueblos cercanos a Israel y a Judá. Y entonces mandó a quitar todo eso, empezó a tomar decisiones claras. Y cuántas cosas en nuestro pasado y cuántas cosas en el pasado de él podían haber influido para que fuera otro más, otro que siguiera la tradición de maldad en su familia. Y cuántas veces nosotros creemos que estamos empujados por nuestras circunstancias, por nuestro pasado, por lo que hemos vivido, y que tenemos que seguir ahí, que no hay otra opción, que debemos dar el paso como todos lo han dado. Si todos han hecho esto, yo también debo hacerlo, o me toca pasar por eso para aprender. Y hay cosas tan absurdas de que si no me estrello, yo no aprendo. Aquí Josías había aprendido la lección. Había empezado y había aprendido la lección y había empezado a acercarse a Dios para aprender muchas más cosas. Este niño tenía todo para ser un mal rey. Era muy joven y además tenía muy malos ejemplos. Tenía todo para seguir la línea de tradición de maldad de su familia, pero decidió romperla y salir adelante con Dios. Decidió romper esa línea. ¿Cuántas veces nosotros no hemos decidido romper con eso que creemos que nos tiene atrapados, con esas cosas de nuestro pasado o aún de nuestros antepasados? Es que mi papá era así, entonces yo pues no tengo opción, también soy así. Mi mamá era así y tuve que tomar esas decisiones también. Y aquí vemos que si nos pegamos de Dios, podremos enfocarnos y romper esa línea que tal vez creemos que debemos seguir por inercia, porque nos tocó caminar por ahí. Y nos daremos cuenta que si seguimos a Dios de corazón, no es así. Porque nuestro pasado no nos define, no nos define. Segundo, Dios da el primer paso, pero nuestra responsabilidad es seguirle precisamente los pasos que Él da. Responderle a eso. Él da un paso adelante, nosotros también tenemos que darlo hacia adelante. Él da el primer paso para acercarse a nosotros y debemos ser capaces de poder continuar y dar ese paso también. Pensar que nosotros somos los que tenemos el primer paso es algo arrogante y no funciona así realmente. Dice la palabra de Dios que podemos amar porque Él nos amó primero. Él realmente nos amó primero y Él da el primer paso. Aquí estoy. Entregué a mi hijo. Tienes la promesa del Espíritu Santo. Aquí estaré por siempre contigo. ¿Y cuál tiene que ser la respuesta de nosotros? Quiero el regalo que me ofrece Jesús. Quiero la promesa del Espíritu Santo. Responder el mismo paso que Él da, nosotros también dándolo. Y vamos a continuar con la historia. Segunda de Crónicas, esta vez desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Segundo libro de Crónicas 34, 8 al 10, que dice lo siguiente. En el año 18 de su reinado, cuando acabó de purificar la tierra y el templo, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, el alcalde de la ciudad, y al cronista Joah, hijo de Joacás, para que repararan la casa del Señor su Dios. Estos fueron al sumo sacerdote Hilquías y le dieron el dinero que se había sido traído a la casa de Dios, dinero que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de los de Manasés y de Efraín.
y de todo el remanente de Israel, y de toda Judá, y de Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Ellos los entregaron en las manos de los que hacían la obra, los que estaban encargados de la casa del Señor, y estos lo entregaron a los que hacían la obra y trabajaban en la casa del Señor para reparar y restaurar la casa. ¿Quién da el primer paso? Siempre lo da Dios. Un paso de amor, de confianza, de invitación, acercarnos. Y aquí vemos a un Josías que sigue siendo joven en medio de todo, aproximadamente con 26 años, 25, 26 años, y decide, bueno, mi relación con Dios se ha fortalecido personalmente, pero tenemos que reparar esta relación para con todas las personas. Hemos quitado varios de los dioses que existen, tanto dentro del templo como fuera, en muchos lugares. Ahora reparemos el templo. Y manda a reparar el templo. Manda a restaurar la casa que habían hecho para Dios. Josías puso su empeño en poder reparar el templo. Y ejemplifica muy bien lo que es nuestra relación con Dios. ¿Será que nuestra relación con Dios está deteriorada? Si Josías mandó a arreglar, a reparar este templo, es porque estaba deteriorado, porque estaba desgastado. De pronto tenía muchas grietas, de pronto se había caído un pedazo y tenía goteras y muchas cosas más. ¿Quién sabe cómo estaba, bajo qué condiciones? Pero no eran buenas, porque necesitaba reparaciones y restauraciones. Ahora, nuestra relación con Dios. Recuerden que en esa época el templo ejemplificaba precisamente eso. La presencia de Dios y la relación del pueblo con Dios se ejercía dentro de ese lugar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estará desgastada? ¿Será que se está derrumbando de a poco? ¿Será que tenemos una grieta por ahí en nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos responder al gran amor de nuestro Padre? ¿Cómo responder a ese gran amor? Manteniendo la casa impecable. En este caso no estamos hablando del templo físico, que lo tenemos que tener bien para estar cómodos y para que muchas personas más conozcan muy bien, para hacer muchas cosas en este lugar y poder compartir de Dios de todas las formas que podamos. Claro que sí, pero aquí estamos hablando de nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Qué debemos hacer? Si tenemos alguna grieta, no simplemente pongámosle un estuquito ahí y que se disimule, sino realmente hagamos una reparación profunda de lo que está pasando. Cuando usted va a arreglar una humedad que ya es grande, usted no simplemente pela ahí y pinta y ya, porque la humedad va a volver a salir. Usted tiene que abrir, buscar de dónde es que se está filtrando el agua y reparar realmente, restaurar. Aquí esto fue lo que hizo Josías, responder al gran amor de Dios, restableciendo esa relación profunda de Dios con el pueblo. Al menos el medio para hacerlo lo iba a restaurar y tenía todo para hacerlo y tenía toda la intención para hacerlo. Ahora nosotros, ¿cómo está nuestra relación? ¿Tenemos la intención de repararlo? ¿Tenemos la insistencia tal vez de Josías de llamar a cada una de esas personas importantes y ponerlos y enrutarlos a reparar el templo? Ahora, en cada uno de nuestros aspectos de la vida, tenemos nosotros esa voluntad para que se repare. Por eso tenemos que dar también el paso nosotros y decir, bueno, está un poco deteriorada, Señor, y tú te acercas a mí porque quieres arreglar esa relación, reconciliarnos. Y yo voy a responder de la misma forma, dando un paso también, y dando otro también, y dando todos los pasos que sean necesarios para que se restaure esa relación individual conmigo, esa relación con mi familia, de Dios con mi familia, y esa relación en la iglesia, en toda la familia de la iglesia, con nuestro Dios. Dios da el primer paso, pero es nuestra responsabilidad también dar pasos para restaurar esa relación que al fin y al cabo es la que nos va a definir como lo que somos, que nos va a dar esa identidad que necesitamos. Número 3. La palabra de Dios muestra mi realidad
y me ayuda a definir mi vida. La palabra de Dios. Aquí en esta historia se abre campo la palabra de Dios para mostrarse como una fuente de verdad, para mostrarse como una fuente de realidad. Empaparnos de realidad va a ser algo bueno y solamente lo podemos lograr a través de las palabras que Dios proclama, porque las otras puede que tengan vetas, de verdad, pero también están vetados algunas partes de la verdad y no nos lo muestra todo. La palabra sí nos lo muestra y nos muestra la realidad sobre la mesa. Por eso también hablábamos la semana pasada que se nos ha sido quitado el velo para que podamos ver la gloria de Dios y también podamos reflejarla. Y por eso vamos a continuar la historia de los versículos 14 al 21. Nuestra realidad como individuos, nuestra realidad como familia, nuestra realidad como iglesia, como nación, como ciudad, tenemos que verla bajo los ojos y la perspectiva de Dios. Y eso lo hacemos a través de la palabra, porque si no queda como una vaga idea que podemos tener. Leamos a ver qué fue lo que pasó con Josías, este personaje tan interesante. Dice así, segunda Crónicas 34, 14 al 21. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilquías halló el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Entonces Hilquías habló al escriba Safán diciendo: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías entregó el libro a Safán. Entonces Safán llevó el libro al rey y además le dio informes diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que se les encargó. Ellos han vaciado el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en las manos de los que están encargados, en las manos de los que están haciendo la obra. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán leyó en él delante del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey mandó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miaquías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: vayan, consulten al Señor por mí y por los sobrevivientes de Israel y de Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido hallado, porque grande es la ira del Señor que ha sido derramada sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron el mandamiento del Señor de hacer conforme a todo lo que estaba escrito en este libro. Josías tuvo una dosis de realidad. Estaba viendo su reino, estaba viendo que estaba haciendo cosas buenas. Había quitado dioses, se había acercado más a Dios, estaba en el proyecto de reparar el templo. Y en ese proyecto, ¿cómo estará descuidado el templo que encontraron el libro de la ley? Tendría que haber estado en un lugar visible, en un lugar asequible, encontrable, que lo pudieran mirar, que lo pudieran ojear los sacerdotes que estaban ahí, los que servían en ese lugar. Pero mientras que están buscando y sacando parte de las ofrendas que se habían dado para precisamente reparar ese templo, encuentran el libro de la ley por allá guardado, ese rollo por allá empolvado, lleno de telarañas. Se las quitan y dice: uy, esto es importante, llevémoselo al rey. Y tan pronto se lo leen, pasa algo en el corazón de Josías. Se da cuenta que su realidad no estaba completa. Se da cuenta que faltaban muchas cosas. Se da cuenta cómo está su pueblo, cómo está inclusive él en algunos aspectos. Y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Las consecuencias son claras de lo que dice ahí. Van a haber consecuencias por cuanto hemos vivido todo este tiempo. Mi abuelo, mi padre, hicieron todas esas cosas malas. Yo no sabía bastantes cosas. Me faltaba por aprender esto. No sabía que no se podía hacer esto. Josías ve su realidad.
ve su realidad. ¿Cómo reaccionamos nosotros al ver nuestra realidad? Al verla como Dios la ve, al verla realmente como es. No camuflada como nos la muestran, que ahora nos la muestran de una forma que se ve bonita o que sea horrible. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos esa realidad? Al ver nuestras miserias también, al ver nuestro corazón cómo está, nuestra mente cómo está, porque la palabra es como un espejo también y nos muestra todo lo bueno que tenemos, pero también todo lo que nos falta por mejorar. Y ahí está Josías, confrontado. Y ahí estamos nosotros, cada vez que nos acercamos a la palabra, confrontados con nuestra realidad. ¿Cómo reaccionamos bajo esta visión real de lo que es lo que nos rodea? Bueno, hay formas de reaccionar. Una es decir, no pasa nada, eso es normal que pase. Otra opción sería, no, esto es mentira lo que estoy leyendo, ¿qué va a ser verdad? Y una opción, que es la que tomó Josías por la actitud que muestra el escrito, es que dice, un momento, estamos haciendo las cosas mal, tenemos que arrepentirnos, preguntémosle a Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora que somos conscientes de lo que estamos haciendo? Cuando Dios llegó a nuestra vida, tal vez había muchas cosas que cambiar y Dios no las quiso cambiar de una, pero nos fue mostrando poco a poco esas cosas y nos mostró y nos mostró y nos mostró y nos sigue mostrando, porque seguimos en ese proceso de mejora, en ese proceso, en ese caminar junto a Él. Seguimos ahí y seguimos viendo a la luz de su palabra que podemos seguir acercándonos un poco más a la estatura de la plenitud de Él, acercarnos, ser más parecidos a lo que Él quiere que seamos. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, ver realmente cómo son las cosas y tomar decisiones concretas al respecto, como hizo Josías. ¿Qué debemos hacer, Señor? Dinos qué debemos hacer y nosotros lo hacemos. El arrepentimiento es algo brutal, algo colosal, algo grandísimo, porque estás doblegando tu corazón, estás diciendo estamos en un error, reconociendo, siendo humildes en medio de todo y diciendo sí, estamos cometiendo errores, pero yo sé que tú puedes, bajo tu misericordia, mostrarme cómo corregirlos. Y aquí esto es lo que está pasando en esta historia. Un cambio impulsado por una vista de la realidad, impulsado por ver cómo son las cosas realmente. Muy bien, y para terminar tenemos un último y cuarto punto, que es la palabra de Dios define mi vida. Esa palabra de Dios es la que define mi vida. El viernes pasado, en la vigilia que tuvimos, antepasado, tuvimos unos tiempos especiales de palabra, tiempos especiales de buscar de Dios, cantamos juntos, fue muy especial. La próxima que hagamos no se la puede perder y venga por favor y participe con nosotros. Pero en este viernes también hablamos de algunos detalles, dialogamos que nuestra identidad no se debe comprometer por las circunstancias en las que estamos. Y que también nuestra actitud de adoración tampoco se debe comprometer por las circunstancias en las que estemos. Buenas, malas, regulares, nuestra identidad no se cambia. Buenas, malas, regulares, nuestra actitud de adoración siempre presente y levantamos nuestras manos en señal de que lo adoramos a Él. Y no solamente físicamente, sino que también levantamos todo lo que somos y le decimos esto, todo es tuyo y estamos dispuestos a seguirte. Aunque tú sabes que estoy en una situación difícil, te voy a seguir. Y eso es lo que vimos, que no debía ser afectado por las cosas que nos rodeaban. Y aquí Josías entendió que lo que definía todo era esa palabra que estaba ahí, que habían encontrado. Esa palabra que habían encontrado es la que iba a definir su vida, no las circunstancias en las que estaban.
Vamos a leer del versículo 29 al 33 para terminar esta historia y cerrarla. Bueno, sigue más de la historia, pero por ahora sí. Versículo 29 del capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y luego el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. El rey se puso de pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para poner por obra las palabras del pacto escritas en este libro. Entonces hizo que se comprometieran todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Después Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que tenían los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron de ir en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Todo el tiempo que Josías vivió. Y miren aquí cómo la palabra de Dios es la que va a determinar la vida, cómo define la vida de Josías. Josías ya había hecho grandes cosas, pero ahora esta palabra había dado un nuevo sentido a su vida. Y había dicho, es que lo que tiene que ser para mi vida y para la vida de los que me rodean, de los que están a cargo mío, es seguir esta palabra, guardar estos mandamientos, estos testimonios, estos estatutos con todo el corazón, con toda el alma y ponerlos por obra. Y el pueblo se compromete también, bueno, Josías les dio el empujoncito, pero el pueblo se compromete también a seguir lo que decía la palabra de Dios. Y cuando lo hacen, Josías en este momento lleva 18 años de reinado, pero dice que reinó 31 años. Hagamos cuentas rápidas. 2 para, ¿cómo es que dicen los de la tienda? 2 para 20 y 11, 13. 13 años más estuvo Josías como rey. Y esos 13 años fueron muy buenos. Fueron muy buenos en su reinado, la mayoría. ¿Por qué? Porque Josías encontró lo que lo define, lo que lo identifica en la palabra de Dios. Lo que define su vida lo encontró en la palabra de Dios y pudo seguirla. ¿Cuál es nuestro compromiso? Aquí lo hicieron Josías y el pueblo que estaba bajo su mando. Un compromiso delante de Dios, de seguirlo. Y lo hicieron al menos por 13 años. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este momento? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué le vamos a decir a Dios respecto a esto? ¿Queremos que se defina nuestra vida por las palabras que Él nos dice? El mismo Jesús diría que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vivimos si no recibiendo esa palabra de vida que viene de la boca de nuestro Dios? ¿Cómo se define nuestra vida, nuestro rumbo, nuestros pasos, nuestro propósito, si no es a través de esta palabra? Definamos nuestras vidas en Dios por medio de nuestra palabra, de la palabra de Él, perdón. ¿Por qué no le pedimos en este tiempo? Y le decimos sencillamente, sé que mi pasado no me define, porque tú eres el que me define. Tú, y solamente tú, eres el que define lo que yo soy. Sé que tengo que tener la voluntad para cambiar, dar esos pasos grandes para cambiar, porque tú ya los has dado todos por mí. Ayúdame a ver la realidad a través de la palabra que tú me das y tener una buena
respuesta a esa realidad que tú me das, porque tú también me das una solución. Y vamos a decirle por último, sé que esta palabra es la que define quién soy, la que define mi vida, mi rumbo, mi propósito, mi razón de ser. Y digámosle todo esto convencidos y diciéndole, Señor, y me quiero comprometer, como estas personas lo hicieron. Me quiero comprometer a seguirte, a obedecerte. Quiero comprometerme a direccionar a mi familia, así como hizo Josías con los que lo rodeaban. Ayudar a la iglesia en la que estoy para que estén firmes en esta palabra que les dará vida y vida en abundancia. Ayúdame a estar firme en los diferentes espacios en los que estoy, trabajo, estudio, barrio, en fin, en cualquier lugar, para que ellos puedan también acercarse a ti. Oremos juntos en este tiempo y pidámosle a Dios que sea Él el que nos define a través de su palabra, que es viva y que es eficaz y que nos traspasa, y por eso es tan eficiente, tan eficaz. Señor, gracias porque estás en medio nuestro. Gracias porque hoy nos hablas de una manera sencilla a través de tu palabra y nos dejas ver, nos muestras que podemos definir nuestra vida a través de tu palabra, a través de lo que tú dices, a través de lo que tú nos enseñas, a través de la relación que tenemos contigo, a través de esos momentos especiales. No es nuestro pasado, no son nuestras circunstancias, no es lo que está pasando ahora, ni aún nuestras acciones más bajas, nuestras miserias, porque esas miserias tú las puedes transformar a través de un arrepentimiento genuino de parte nuestra, las puedes transformar en algo que pueda bendecir a otros. Y hoy, delante de ti y delante de las personas que nos rodean, nos comprometemos a seguirte, a buscarte y a obedecerte en todas las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos hablas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos exhortas, nos animas, nos guías el día de hoy a buscar más y más en la palabra que nuestro Dios nos ha dado. Y te agradecemos por todo esto y te pedimos la fortaleza para llevarlo a cabo, porque separados de ti nada podemos hacer, pero unidos a ti daremos fruto y fruto en abundancia, y eso es lo que queremos hacer. Dar fruto para que otros también puedan tomar estas decisiones, darse cuenta de la realidad, poder ver realmente cómo son las cosas y acercarse a ti, definiendo su vida a través de las palabras de vida que recibirán ahora. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada una de las personas que ve este mensaje, esta celebración, que seas tú bendiciéndolos, fortaleciéndolos, animándolos para seguir adelante, para moverse, para actuar conforme a tu voluntad, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de tu palabra, porque la abundancia de nuestros corazones, y si está llena de tu palabra, hablaremos con nuestra boca, y así debe ser. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a cantar juntos una canción en la que reconocemos quién es ese Señor Jesús para nosotros, y también creo que si reconocemos quién es, vamos a acatar su voz, vamos a escuchar su voz y a obedecerla. Bendiciones. Hasta la próxima. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste
eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y